pero se han dicho cosas tan interesantes que no puedo evitar comentar algo de lo que se ha dicho. Creo que el denominador común es que hay pasión, y creo que el profesor Páramo fue evidente, o hizo evidente esa pasión. Creo que ese es el ingrediente fundamental. Con eso es con lo que debemos contar. Hay un profesor español muy juicioso, Francisco García Jurado, que investiga mucho la tradición clásica, y él ha publicado un libro electrónico sobre el profesor de latín en la literatura del siglo XVIII y XIX, si no recuerdo mal. Y resulta que este profesor de latín es un personaje bastante aburrido que vive casi que de sablear a sus patronos, a sus estudiantes, en fin. Es un poco la imagen negativa cuando estudiar latín era una obligación terrible para los escolares en el mundo. Y yo creo que esa es la imagen que tenemos acá, es todo lo contrario. Acá el profesor de latín, que es una especie de extinción, digamos así, y es lo que precisamente no queremos, sigue siendo profesor de latín, y en el caso de griego, el profesor de griego, fundamentalmente porque le apasiona eso. Yo creo que si tenemos esa pasión, todo lo demás lo podemos manejar. Claro, no nos podemos quedar con eso. Yo creo que somos conscientes todos acá de que sí, lo que se acaba de decir, necesitamos más profesores, necesitamos hacer investigación. Mi propia experiencia es similar a lo que se ha contado. En una ocasión yo trabajé en 5 universidades diferentes dictando 10 materias diferentes. Así no se puede hacer nada. Intenté hacer mis estudios de posgrado en medio de ese caos, y obviamente no se pudo. Yo pude hacer la maestría solamente cuando entré a trabajar en la Universidad Nacional y me fui en una comisión de estudios a México a hacer mi maestría como se debe hacer. Ese es el ideal. Esa idea de que hacer maestrías horario nocturno, mientras todo el día estamos trabajando, no tiene mucho sentido. Entonces creo que todos compartimos esa experiencia, todos compartimos esa necesidad. Y claro, nosotros hemos intentado proponer una maestría en estudios clásicos en la Universidad Nacional, y cuando la presentamos dijeron, bueno, y los docentes con maestría y con doctorado que deben sustentar, y ahí estamos un poco empantanados, no hemos perdido el proyecto, queremos seguir. En este momento hay un concurso para profesores de lenguas clásicas. Esperamos que en noviembre, cuando el concurso finaliza, tengamos son profesores de cátedras de los 5, pero 4, pero es lo que tenemos. Vamos a seguir las sugerencias e insistirle a nuestro rector y a la vicerrectoría a ver si logramos consolidar el equipo, porque sin un equipo docente, sin una planta docente, vamos a seguir como vamos, muy lentamente. Estamos haciendo cosas, pero vamos muy lentamente. De otro lado, hay algo que me parece importante señalar, y es que esta carrera que ha pasado por muchos lugares y por muchos nombres, cuando yo me gradué, incluso en mi diploma dice licenciada en idiomas, con especialidad en español y lenguas clásicas. Ahora, felizmente se llama español, licenciatura en español y filología clásica. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se hizo la separación del famoso departamento de filología e idiomas, se crearon el departamento de literatura, el departamento de lingüística, y en ese momento se llamó el Centro de Lenguas Extranjeras, que felizmente se recuperó como departamento de lenguas extranjeras. Pero esa división nos debilitó. Entonces, para el caso concreto de esta carrera, me parece a mí, pero de pronto estoy siendo injusto, hemos debilitado el español, y hemos debilitado las lenguas clásicas, y hemos debilitado la pedagogía. Son 3 componentes que deben ser solidarios, y en ese momento, claro, quien sale, quien es egresado, quien entra a trabajar, tiene esa pasión y tiene una información básica, y sobre esa construye. Y se han construido prestigios realmente en el campo editorial, en el campo de enseñanza del español, en el campo de la enseñanza de las clásicas. Seguimos siendo un referente. ¿Pero por qué seguimos siendo un referente? Porque esta carrera es
la única que hay en el país, y en ese sentido es un patrimonio que tenemos que cuidar, que tenemos que conservar con altura. Es por eso que en un momento determinado, yo, tengo que decirlo así, yo me inventé las jornadas filológicas. ¿Por qué? Porque no había donde reunirnos a comentar y a señalar lo que estábamos haciendo cada cual por nuestro lado. Entonces, con ocasión de, si no recuerdo mal, del 10º aniversario de la muerte del doctor Blanca, decidimos hacer un homenaje y convocamos a unos especialistas, entre ellos al doctor Jorge Páramo, que era como el sucesor del doctor Sartre en Colombia. Bueno, hicimos ese homenaje y más o menos encontramos que había una serie de personas interesadas en la filología clásica, que había personas que hacían la conexión probablemente entre la filología clásica y la enseñanza del español o la pesquisa sobre la historia de la lengua española, etc. Y lamentablemente 2 años después falleció el doctor Páramo. Entonces dijimos, hay que hacer un homenaje al doctor Páramo. Entonces ya eran las segundas jornadas y así comenzamos. Pensando, bueno, porque hay que esperar a que se mueran nuestros maestros para hacer un homenaje. Le hicimos el homenaje al profesor Olaya. Luego falleció la decana de los Andes, la doctora Gretel Berger. Hicimos un homenaje. Ahora acabamos de hacer un homenaje a la profesora Beatriz Chilla. Entonces, de alguna manera no se ha logrado consolidar. No es una constante que cada 2 o cada 3 años hacemos jornadas filológicas. Cada vez lo hacemos como con más cercanía. Estoy pensando que el año próximo podemos hacer la siguiente jornada de homenaje a los 20 años de la muerte del padre Briceño Jauregui, que fue uno de los pioneros que lo tenemos un poquito olvidado, Manuel Briceño Jauregui. Pero en fin, vale la pena que eso se pudiera consolidar. Hace poco en México me dijeron, bueno, ustedes, ¿por qué no han hecho una asociación de profesores de estudios clásicos como la hay en México, como la hay en España, que hacen un congreso cada 2 años? Seguramente porque no tenemos el suficiente empuje o estamos todos dedicando 38 horas de clase a la semana, etcétera, etcétera. Pero creo que como proyecto vale la pena pensarlo. Entonces, ¿qué son las jornadas filológicas? Las jornadas filológicas son un pretexto para encontrarnos los que estamos trabajando filología clásica y mostrar en qué va nuestro trabajo. Hemos intentado desde el comienzo tener invitados especiales. Les decía, en la primera invitamos al doctor Páramo, en la segunda logramos traer al profesor López Fede de España, al profesor Gumaro Reyes de México. En las últimas invitamos a un profesor de México, a Gerardo Ramírez Vidal, y a un profesor de la Universidad de Mérida, Venezuela, el profesor Mariano Nava, Contreras. Y eso retoma una idea que se señaló acá hace un rato, la internacionalización. No tenemos que ir tan lejos. Allí en Mérida, en Venezuela, tenemos una buena escuela. Tenemos al profesor Esther Parianunga, que vino hace 2 años, que tiene una excelente formación. En fin, en Argentina, en Chile, en Costa Rica hay facultades, se desarrolla el trabajo de filología, vale la pena que hicimos eso. Entonces, yo no pierdo de vista el proyecto de la maestría en estudios clásicos. Me parece que si tenemos nuevos docentes podemos apuntalar esa propuesta. Y parte de la propuesta era que las jornadas filológicas se convirtieran en la revista de esa maestría, que de alguna manera se asegurara, por un lado, el material para la revista y por otro lado, el espacio donde se pudieran mostrar los trabajos. Y claro, hay grupos, sobre todo los jóvenes investigadores, tienen varios grupos que trabajan en el NITO, que trabajan en estos semilleros de investigación. Todo esto de alguna manera tiene que integrarse a través del departamento y en ese proceso unir esfuerzos para lograr que se consolide el trabajo en filología clásica. En algún momento yo llegué a ser tan pesimista y pensar que esto se iba a extinguir, pero no, realmente he encontrado, lo que les decía en un comienzo, ese entusiasmo de las grandes relaciones, y creo que eso se debe consolidar.
es interesante, pero que de alguna manera se ha ido moviendo por las circunstancias. Casi que uno dice, bueno, ¿por qué no hay un curso o por qué no se está enseñando, no hay un seminario de investigación sobre historia de la lengua española? Ah, ¿por qué no tenemos profesores? Porque el profesor que dicta eso también dicta otra cantidad de cosas y no tiene ningún para desarrollar la investigación, etc. En fin, esa pregunta igualmente sería válida para el caso de las raíces griegas y latinas. Bueno, en una época cuando yo era estudiante, el curso de raíces griegas y latinas se enseñaba en medicina, odontología, biología, etc. Y había una gran solidez. Ahora eso es casi que marginal. En este momento hay como un renacimiento en los medios de comunicación, en las editoriales sobre el tema de la mitología. Está de moda la mitología, pero realmente hay un conocimiento serio, sólido de todo el proceso de la mitología clásica. Por lo menos hay interés de nuestros estudiantes, pero eso se podría consolidar mucho más. Y un caso que me llama mucho la atención, el hermano nos señaló que era el primero que había hecho la práctica en griego. Yo creo que primero y el único. ¿Por qué? No se enseña en griego, más que en la universidad, más que en muy pocas universidades, y la oportunidad de practicarlo es mínima. Entonces, encontramos que eso es una debilidad, mientras que en otras partes del mundo, el estudiante de licenciatura sale con un conocimiento de lenguas clásicas muy sólido, y cuando entra a la maestría ya empieza a desarrollar una investigación en profundidad, y cuando llega al doctorado ya tiene que enfrentar textos de hondo calado porque tiene que producir conocimiento nuevo. En nuestro caso, el estudiante de filología clásica termina con conocimientos realmente básicos de lenguas clásicas, y me parece que eso lo tenemos que reforzar, porque de eso se trata de ahondar en la formación que la carrera nos da. Entonces, realmente yo aprovecho esta oportunidad, como dicen, para contarles que las jornadas filológicas siguen vivas y que seguramente se consolidarán con el apoyo de todos ustedes. La idea es que sea un foro donde podamos mostrar nuestros trabajos, pero obviamente lo que hay que tener es trabajos para mostrar, y el trabajo se hace al lado de la docencia, se hace en la investigación, se hace en el camino, pero hay que hacerlo. Y claro, es importante que podamos mostrarlo, confrontarlo y discutirlo. Y me parece que también es importante lo que nos congrega hoy, la reunión de egresados. ¿Por qué? Porque los egresados se convierten, se deben convertir en un apoyo fundamental. Como se dijo, yo hice mis estudios de posgrado en la UNAM, y hace unos años, cuando la UNAM cumplió 450 años, los egresados colombianos de la UNAM formamos un capítulo de egresados e hicimos aquí en la Universidad Nacional un homenaje a la UNAM, vino el rector de la UNAM, etcétera, etcétera. Y el año pasado me invitaron a una reunión de las asociaciones de egresados de la UNAM en México, en Cuernavaca, una reunión inmensa, algo así como 4.000 personas. Y parte del evento era la presentación de informes. Entonces, por ejemplo, la Asociación de Egresados de Ingeniería de la UNAM decía, bueno, el año pasado dotamos 40 laboratorios en la UNAM. Y la Asociación de Egresados de Economía decía, el año pasado dimos 100 becas de titulación para la UNAM, y cosas por el estilo. Cuando me tocaba a mí, no, nosotros en Colombia recordamos el espíritu de la UNAM, pero a lo que viene es que en la UNAM el sistema de egresados está absolutamente consolidado para retribuirle a la universidad buena cosa de lo que dan. Entonces, claro, la Asociación de Egresados tiene descuentos hasta en los cines en México. Y si uno va a comprar un libro en la UNAM, tiene el 40% de descuento por ser egresado. No, el 50% en la UNAM y el 40% en el Fondo de Cultura Económico, cosas por el estilo. Pero los egresados, las asociaciones de egresados están permanentemente buscando cómo contribuir a la universidad. Ustedes recuerdan esa famosa firma de ingenieros
ellos le regalaron a la UNAM el Centro de Innovación Tecnológica y cosas por el estilo. Habría muchísimos otros ejemplos. No estoy esperando yo que la Asociación de Egresados de Tecnología Clásica le regale un auditorio o algo por el estilo, pero sí me parece importante que sea ese puente entre la universidad y la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros salimos, creo que todavía se conserva ese prestigio de la formación de los estudiantes de filología clásica, y en el campo editorial, en el campo de la enseñanza del español, de las lenguas clásicas o de la investigación, todavía creo que tenemos cosas que decir, pero me parece que podemos hacer muchísimo más. Me parece que nosotros tenemos una calidad suficiente para estar estableciendo esos nexos, y que en un momento determinado la Asociación de Egresados se convierta en una institución respetable por su nivel académico, que por ejemplo sea el puente para esta internacionalización, que en otra asociación de egresados se encargue de hacer estos congresos, que invite profesores extranjeros y que haga publicaciones, en fin, que tenga una imagen. Yo creo que tenemos todo ese potencial, y que esta coyuntura, que es simplemente para reacreditar la carrera, no sea eso, un simple trámite, sino sea el comienzo de algo realmente importante. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de reacreditar la carrera, sino que en la coyuntura de la reacreditación podamos realmente consolidarla. Esa es, digamos, la propuesta. Si yo me hago las preguntas que ustedes han intentado responder, yo señalo que a mí la carrera realmente me dio unas bases fundamentales. Yo, por necesidades del trabajo, cuando salí a buscar trabajo, pues no tenía donde trabajar griego o latín, y fundamentalmente me dediqué por el lado de la literatura española. Luego, cuando regresé a la universidad y cuando se creó la carrera de literatura, yo lideré el trabajo en literatura griega y latina, y en ese momento estoy dictando un curso, y tengo que decirlo, yo me siento incómodo en ese curso, porque se pretende que en un curso se dé cultura y literatura de Grecia y Roma, un semestre. Entonces lo que uno puede hacer es un vacío demasiado rápido. Pero precisamente a este punto, que yo siento que las bases que me dio la carrera me permiten muchísimas posibilidades, y el desarrollo de las posibilidades se da en buena medida en la cátedra y en la investigación. Entonces, eso es